Buenos días, ¿cómo están? Buenos días, aunque si yo le dijera que en este preciso instante el reloj aquí en Caracas, Venezuela, va a pasar a las 12:00, según las malas lenguas, después del mediodía, ya no son los buenos días, sino las buenas tardes, y en Colombia sí, muy buenos días, ¿cómo están? Yo lo sé, sí, es verdad. Si Muy puedes, bien, yo estoy muy bien. si puedes abrir la pantalla, ¿cómo estás, Sí, aquí ya, Carito? muy Carito me conectadito. dio permiso para llamarle Carito. Sí, sí. Carito, Carolina, todo está muy bien. ¿Dónde Carito estás está. en este momento, Carolina? ¿En qué parte específicamente? En este momento estoy cerca de Bogotá, Colombia, en un pueblito. No sé si conocen Guatavita. Guatavita no conozco. ¿Y hacia Ujú. qué lado está Guatavita? Dígame más o menos. Hacia la parte norte de Bogotá, por el costado de la autopista norte, a más o menos una horita de Bogotá. Vivo en un pueblo muy Después, frío, después de Zipaquirá o antes. sí, como después de Zipaquirá. Sí, Wow, es bien. un pueblito, porque yo estuve en Chía y estuve en Cajicá. No tuve Ujú. la dicha de estar en Zipaquirá, pero tengo muchas fotos de esa belleza de monumento con sal, de eso tan lindo que hay en La Zipaquirá. catedral, La catedral y que el pedalista que ganó una vuelta a Francia es nativo de allá. Entonces, exactamente. nosotros tuvimos la dicha de conocer Bogotá y conocer también Chía en dos oportunidades. Estuve allá una vez en la Universidad de La Sabana y otra vez en el mismo pueblito de Chía, muy bonito, donde está el monumento a la luna, una belleza, ¿no? Es bellísimo. Y Sí, que es que uno aquí hay, pasa por Cota, que Cota es un sitio muy comercial, me impresionó mucho Cota, ya ha crecido mucho. es verdad que hay una tendencia muy fuerte con la cultura muisca. Entonces, muchas cosas. De hecho, los nombres de los pueblos son nombres muiscas. Pero Sí, si vives en Bogotá, Carolina, vives en no, Bogotá. yo vivo acá en este pueblito, soy de Bogotá, Ay, eh, divino, divino porque, aunque frío, ¿no? Más muy frío. frío, pero ya me acostumbré y me gusta el frío, la verdad. Qué bueno, qué bueno. Y Siempre naciste, y arrugas, eres, y eres el frío nacida de siempre. Bogotá. Sí, seguro, seguro. No, no, bueno, como te dije, en el año 2018 tuve la experiencia de estar allá Ujú. y después estuve en Bucaramanga y regresé en octubre del 2020, bueno, por razones obvias. Eso fue casi como que me rebotaron porque el tema de la pandemia, pero estuve en Bogotá año y medio y Wow, te puedo decir que no la conozco toda porque ni los cachacos la conocen. Es que es muy ujú. grande, ¿no? Es muy grande Grande, sí. y mientras más grande, yo digo que es 3 veces Caracas, pero muy bella y esa zona hacia el norte, Chía, y en Cajicá estuve en una actividad con Dale Carnegie en Ujú, una sala que tienen la gente de alquería, donde está la planta de ujú. alquería, al lado hay una casita bien chévere, y allí, Alpina se llama, casita o es alpina. Alpina como que, una de ellas, ¿no? No, ahorita, Ujú, no me voy a poner a pelear contigo si es alquería o es Alpina. Lo cierto es que para entrar fue, oye, un proceso porque ellos están muy pendientes del tema de la seguridad, porque es una belleza, está la ujú. planta y al lado, justo al lado, está esta casa colonial, bella, hermosa. Me imagino que hacen actividades ahí sociales y nosotros presentamos una actividad para la gente de familia, de la empresa Familia, de la famosa empresa de papel higiénico, y la verdad que fue una experiencia divina. Y haberme ido para esa partecita más al norte de Bogotá, bueno, es más frita, pero más sabrosita, pero muy bella también. De manera que me puedo imaginar allá en Guatavita la, Sí, la paz y la tranquilidad que debe de estar sintiendo. Qué lindo. bastante, bastante. Entonces, yo creo que eso se refleja, ¿no? El estilo de vida se refleja muchísimo. No se nota que yo tengo 47 años, no, mentiras. Pero sí funciona mucho, de verdad, estar tranquilo,
Un poquito alejado del estrés de Bogotá. Los que conocen Bogotá saben que es Ay, una bella, pero los el trancones de nivel de Bogotá, estrés es altísimo. bastante. Em, y pues para mí que trabajo con el área de desarrollo humano, de inteligencia emocional, llegar a un taller a decirle a la gente que viva tranquila cuando yo llegaba absolutamente estresada, pues no tiene ninguna Yo, coherencia, ¿no? claro. Entonces, Ay, y tú sí, sabes, allá en Costa Rica también hay un sitio, en ajá, Liberia, Guanacaste, que hablan de que son sitios donde el nivel de longevidad es muy alto, porque es que ujú, viven en unos espacios muy tranquilos y eso de verdad que los ha ayudado. Mi querida Carolina, mira, ya te cierto. di autorización para que puedas presentar si tienes alguna Pero, diapositiva y apenas así la presentes para nosotros poder detectar y comprobar que efectivamente está OK. Nos sentimos muy felices de tenerte. Hoy ha sido un día de esos especiales. Yo digo que todos los días son especiales. Y un día que amaneció muy temprano, porque las cosas son como son y hay que decirlas. Amaneció muy temprano con algún tipo de situaciones que no esperamos. Lo importante es adaptarnos y rápidamente mm, buscarle la vuelta, ¿verdad? Como decimos, ese plan B y si hay cosas que no están en nuestro control, mira, simplemente, como decía el maestro Miguel Ángel Ruiz, mira, déjala pasar tranquilidad, porque si no depende de mí, ¿qué voy a hacer, no? Entonces, tranquilos. Igualito el amigo Coy nos hablaba de eso. Queda on, totalmente on. Al grupo mm, le mandaba unas cancioncitas instrumentales, ¿no? Como diciendo, bueno, pero tranquilo. ajá. Mira cómo me estoy aquí vacilando esta nota chévere con esta musiquita sabrosita y esa es la idea, ¿no? Porque al final la decisión la tomamos cada uno de nosotros y nos afecta si lo permitimos. Entonces, de una vez te doy la sala, estás en esta sala junto a estos socios de aprendizaje que nos están acompañando y los demás que nos van a seguir acompañando. Yo voy a estar muy pendiente para darles entradas a todos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias también por la resiliencia, por el cambio. Sí, yo pensaba que aquí era una hora más, resultó que no. Me encontraba en otra conferencia hace un rato, pero bueno, hace parte también de la vida, de seguir aprendiendo y sí, de adaptarnos, porque eso es la vida. Muchas gracias a todos los que están por ahí conectados. Cuéntenos desde dónde están reportando sintonía, porque eso es muy rico saber desde dónde nos estamos conectando todos aquí, desde la energía, desde lo emocional. Veo que por aquí alguien estaba escribiendo que Houston, súper. Hola Isabel, ¿cómo estás? Oriente venezolano, qué rico. Bienvenidos todos, me encanta que estén aquí en este espacio en el que vamos a estar hablando de la inteligencia emocional. Miami, hola Alfredo, ¿cómo estás? Hola Tamara de Caracas, Venezuela, de nuestros vecinos. Igual, Alfredo, feliz de que estés aquí conectado. Marbella de Maracay, ay, qué rico. Marbella, ¿cómo estás? Creo que somos colegas coaches. Hola, Bueno, qué hola. rico. Encantada. Si alguien quiere comentar algo o micrófonos abiertos por ahí. Y una vez que revisemos, pero bienvenidos todos los que están aquí. Me encanta que hayan llegado a esa invitación acerca de la inteligencia emocional. Quisiera contarles un poquito de quién soy y por qué estoy tan enamorada de la inteligencia emocional. Yo llevo más o menos 13 años trabajando en procesos de desarrollo humano y desde ahí he podido aprender muchísimo porque ustedes saben que nosotros aprendemos de los seres humanos un montón, a veces más que lo que nosotros mismos le generamos a la gente. Es una construcción en conjunto, ¿no? Empecé siendo docente
tuve el privilegio de irme a Brasil a homologar mi carrera en algo que se llama educación ontológica. También hay coaching ontológico, que es esa conexión entre el cuerpo, la mente y la emoción. Y desde ahí como que he ido llevando mi carrera hacia ese conectar el cuerpo, la mente y la emoción como uno solo, porque los seres humanos tendemos mucho a pensar más en el cuerpo, ¿no? O a pensar o a darle más prioridad a lo que vemos, pero los pensamientos y las emociones, que son tan importantes, que de alguna manera definen nuestra vida, pues es como lo que dejamos más guardadito. Y bueno, qué bonito poder hacer proceso con eso, con esa conexión. Me convertí en coach ontológica, luego en coach de vida y sistémica. Soy también profe de biodanza. La biodanza es precisamente hacer terapia a través del movimiento, del cuerpo, encontrando lo que está pasando también en nuestra emoción, en nuestra razón, en nuestro inconsciente. Y en este momento me encuentro terminando una maestría en neurolingüística e inteligencia emocional en CEUPE, una universidad española, en donde he estado aprendiendo un montón, y todo eso que he venido aprendiendo quisiera hoy compartírselo a todos ustedes brevemente. Durante este tiempo de carrera, como les venía contando, que ya son más de 13 años, además de poder generar cosas muy bonitas en las personas, he venido descubriendo algo, y es que a pesar de que los facilitadores o los coaches trabajamos mucho en la persona o en los seres humanos, siento que aún hay muchas carencias a nivel emocional. De hecho, muchas de esos procesos que nosotros hacemos tal vez se quedan como en lo superficial, ¿cierto? O muchas veces los procesos que tenemos los hacemos más desde lo que nosotros sentimos que es, desde nuestro criterio, desde nuestro juicio, pero a veces se nos queda de lado lo que puede ser la academia o las herramientas desde la psicología o desde estudios más profundos, que nos permitan hacer una intervención un poco más responsable en las personas con las que estamos trabajando. Quisiera preguntarles algo. ¿Ustedes creen que el corazón tiene memoria? ¿Qué opinan? Creo que ya tenemos aquí varios conectados. ¿Qué creen? Sí, dice Isabel. ¿El corazón tiene memoria? ¿Sí o no? Marbella dice que sí también. Ujú. ¿Qué opinan los demás? ¿Será que sí? ¿Será que no? Esto es algo que yo he venido como indagando hace tiempo, porque los seres humanos tenemos la tendencia a fragmentarnos, ¿no? Como que el cuerpo es una cosa, la emoción es otra y la razón otra, totalmente diferente, ¿cierto? Entonces, como que lo que pasa en mis emociones no tiene nada que ver de pronto con mis pensamientos, tendemos a dejarlo a un lado, ¿cierto? Entonces, hoy en esta charla, en este espacio, les voy a tratar de responder eso. ¿Será que el corazón tiene memoria? Narquis dice, ya está evidenciada la sinergia corporal, por ejemplo, súper, me encanta. Tamara también dice que sí. Bueno, súper. Gracias por sus aportes. Hoy vamos a estar tratando de resolver esa pregunta a partir de 5 cosas puntuales. Bueno, vamos a estar hablando del analfabetismo emocional, que es algo que veo que está convirtiéndose incluso en una crisis a nivel emoción, a nivel mundial. La emoción, el conocer un poco más la emoción, a pesar de que esta es una palabra que utilizamos para todo, la verdad es que no tenemos muy claro ni siquiera cómo funciona en nosotros, ¿no? Y eso se está convirtiendo en una crisis.
Eh, la idea también es que tengamos un par de herramientas de facilitación emocional. Me gustaría hablarles un poco también acerca del cerebro emocional, que viene siendo también el cerebro límbico, un concepto que tenemos muy desde lo biológico, precisamente por esa fragmentación que nos gusta tener, hacer de todo. Y por último, hablar acerca de la anatomía de las emociones, cómo las emociones están conectadas con toda nuestra parte biológica y cómo las emociones tienen un camino hasta convertirse en un sentimiento y en un estado de ánimo. Bien. Empecemos hablando del analfabetismo emocional y desde ahí quisiera hacerles una pregunta. ¿Cuáles creen ustedes que son los países a nivel mundial que son potencia, que, que tienen un poder adquisitivo alto, que de hecho su moneda rige muchos lugares del mundo? ¿Cuáles creen ustedes que son esos, esos países que son potencia? Y con esta pregunta, ojalá que les haga clic algo que les voy a contar también frente a eso. Por aquí nos dicen Estados Unidos, Japón, China. Augusto dice Finlandia, aunque no sé si la moneda de Finlandia rija en algún lugar, pero sí es un país poderoso. ¿Qué más? ¿Qué creen ustedes? ¿Cuáles son los países que son potencia a nivel mundial? A nivel de su moneda, a nivel de economía, que tienen un poder adquisitivo alto, incluso a nivel tecnológico, Gran Bretaña. Ujú. ¿Quién da más? Bueno, bien. Fíjense que ustedes ponen Venezuela, no, dice, bien. Fíjense que ustedes ponen aquí Finlandia, Gran Bretaña, Estados Unidos, Japón, China. Alfredo nos dice Japón, ¿cierto? Los gobernados por mujeres, ¿será Tamara? Hoy, bueno, no sé en este momento si los gobernados por mujeres, pero en general el concepto está muy como hacia lo tecnológico, podríamos nombrar a Japón, ¿cierto? Cuando pensamos en un país que tiene un poder adquisitivo alto, podríamos pensar, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿cierto? Eh, Cuando pensamos en países a nivel potencia económica, ustedes mismos lo han dicho, ¿cierto? Japón, Inglaterra, Finlandia. Augusto dice, toda Latinoamérica es una potencia de seres humanos extraordinarios, sí. Aunque estamos hablando, eso es totalmente cierto. Y de hecho los latinos somos una potencia impresionante porque somos de los seres humanos más resilientes en el mundo, ¿cierto? Y la resiliencia nace de la crisis, del dolor. A propósito de eso. Y la resiliencia nos da una inteligencia emocional madura. Pero fíjense que cuando hablamos de potencia económica, ¿cierto? O tecnológica, generalmente nos vamos hacia Estados Unidos o Japón o muchos otros países que están por ahí en Europa. Pero ¿qué tal si yo les cambio la pregunta por cuáles son los países que tienen las crisis o los niveles más altos de enfermedades mentales o de depresión o de ansiedad? ¿Cuáles creen ustedes que son los países que tienen este tipo de problemáticas? Ujú. Fíjense que Alfredo dice Japón. ¿Y los demás qué opinan? ¿Cuáles creen que son los países con crisis más altas? Augusto dice España sufre muchos casos de depresión. Ajá, ¿quién da más? Porque les voy a mostrar en un momento. Muy bien, Marbella está súper.
súper pila porque nos da uno de esos datos que son así como súper claves de lo que les voy a mostrar ahorita. Dice, Suecia es uno de ellos. Bien, Marbella, tú estás bien informada. Isabel dice, países asiáticos, Japón, mayor índice de depresión. Ajá, bien. Entonces, fíjense que cuando cambio la pregunta, que es una pregunta absolutamente diferente, los países son casi los mismos, ¿cierto? Y eso, pues pucha, ya nos deja y espero que les esté haciendo cierto clic ahí y es, ¿cómo así que el país en donde están las mayores índices económicos, los mayores niveles adquisitivos, de poder adquisitivo, los países que son potencia? ¿Cómo así que estos mismos países son los que tienen los niveles de suicidio o de depresión más altos? ¿Mm? Augusto. Em, Fíjense que ahí ya algo nos empieza a hacer clic y es los seres humanos, desafortunadamente, distorsionamos el concepto de bienestar y pensamos que estar bien era tener una economía estable, tener un poder adquisitivo alto. Nuestro concepto de bienestar casi siempre iba hacia lo económico, ¿no? De hecho, cuando le pregunto a la gente cuál es tu proyecto de vida, mucha gente dice tener casa, carro y beca. Fíjense la distorsión de lo que es el proyecto, el propósito, el bienestar. Entonces, fíjense, ya, y aquí yo quiero que tengamos un punto de equilibrio y es que el bienestar no es no tener dinero, por supuesto que sí, pero el bienestar lo da también pensar en esa parte emocional. ¿M? No es solamente tener una estabilidad económica o estar bien a nivel físico, sino también a nivel emocional. Y esto es algo que le pasó a estos países, perdieron por completo el norte, pensaron que lo importante en la vida era lo material y en este momento tienen unas crisis durísimas. Japón tiene y se ha ganado tristemente varias veces el título al país con la tasa de suicidios más alta en el mundo. Ahora, Estados Unidos, para nadie es un secreto que en Estados Unidos hay muchos asesinos seriales, enfermedades mentales, ¿no? De hecho, solo en Estados Unidos está más del 60% de todos los asesinos seriales del mundo. Usted dirá, oye, esto tan, estas cifras tan duras y esto tan negativo, pero es la realidad. Y es que como no hablamos de esto que es real, siempre como que lo ponemos por un ladito porque precisamente nos da miedo confrontar esta realidad. Es que no hemos hecho nada. Eso es horrible. Es terrible porque según la OMS, se dice que esta crisis emocional que está viviendo el mundo se está convirtiendo en la verdadera pandemia. Y es más peligrosa aún porque es una pandemia calladita, como un fantasma. No se ve, es un monstruo oculto. Pero hablemos ahora de los datos, porque claro, ustedes dirán, bueno, una cosa es lo que aparece en las noticias, lo que aparece en el periódico, pero hablemos ahora de los datos, ¿cierto? Fíjense de algunas cifras según la OMS, nos dice que a escala mundial aproximadamente 280 millones de personas sufren de depresión. Eso es terrible, ¿sí o no? Eso es tenaz. O sea, si uno se pone a pensar en eso, de verdad hay una crisis durísima. La depresión es aproximadamente el 50% más frecuente entre las mujeres que entre los hombres. Ojo, porque esto no quiere decir que los hombres están bien. Aquí hay otro enemigo silencioso. La depresión es más frecuente entre las mujeres, pero la tasa de suicidio es más alta
personas que están en la sala me escuchan. Sí, Sí, perfecto. se dejó de escuchar ella, profe. Y vamos a esperar que Carolina resuelva porque es un tema técnico, por eso es que intervine para confirmar que el tema era allá y que no es acá. Eh, pudiéramos, gracias Gracias, Alfredo, pudiéramos enviarle un mensaje y gracias. una buena opción para ella es, y que muy inteligente, mira, creo que ya es que la práctica, dicen que el hábito es el monje y nos ha pasado mucho y la solución inmediata de una, se las digo, salir y volver a entrar, salir y volver a entrar y conectarnos nuevamente. Así que vamos a estar atentos a que nuestra querida Carolina, que está hablando de un tema bien interesante, porque este tema de la inteligencia Súper. emocional, de las emociones, todo lo que ella ha hablado hasta ahora, y es algo, como decían por allí algunas de las personas, creo que Marbella alarmante, ciertamente es alarmante, y lo más importante es tomar conciencia de eso que está pasando y de que efectivamente estamos viviendo y que nosotros también en Latinoamérica de una u otra forma hay muchos casos también de depresión, de ansiedad y cada día se aumentan más producto de digamos, esta pospandemia, para no echarle la culpa a la pandemia, ya la pospandemia. Entonces, esa pospandemia, porque hasta colocarse la vacuna llegó a terminar siendo estresante, porque habían criterios de que si la vacuna era para bien o para mal, y mucha gente se negaba, no, yo no me voy a colocar esa vacuna. Todos esos elementos que la mente empieza a procesar y que nos generan esos temores y que objetivamente hablando, yo por ejemplo tengo mis 3 vacunas por cuestiones de que a la hora de que tenga que salir del país para hacer algún viaje, bueno, seguramente me la van a pedir y tengo que tenerlas. Hay personas que no se han vacunado una sola vez porque dicen que no, que eso como que nos están es matando pues, con esa vacuna y cada quien desde su punto de vista. Lo más importante en todo caso y en armonía con lo que Carolina, que ya nos está pidiendo entrada nuevamente, es que nosotros trabajemos eso, que seamos nosotros quienes trabajemos desde ese yo interior. Entonces vamos a esperar que nuevamente Carolina, ya está otra vez por aquí Carolina, qué bueno. Sí, Yo te ya hice el estoy. quite, yo te hice el quite, Carolina, hice un poquito, tú sabes, Muchas gracias. No ¿no? Y sé, que, miren, y que así. yo le decía que tú eres una persona que en la práctica ya de tanto estar en estas actividades sabemos. Mira, la mejor opción es salirse y volver a entrar, para mí, de Eso una. hice. Ujú, Sí, sí, eso de hice. acuerdo. Hace parte, pero fíjense que también hace parte un poco de los retos de la vida. No sé por qué esta conferencia ha sido todo un reto, ¿no? Desde la hora, pero bueno, hace parte también. Entonces, fíjense, Aprendizaje, eso es aprendizaje y más aprendizaje. aprendizaje Además, total. hay quienes podrán decir, no, es que así nos descansamos unos minutos de Carolina. Sí, comerciales, mejor. Se Sin vuelve comercial. más interesante porque además estamos en ese punto de empezar a reconocer las cifras y Uy, estamos venía la parte fea y como un to be continue. Entonces tú sabes, déjate eh, eso en pausa y vamos a ver. Y lo que viene es candela pura. es verdad, porque precisamente estamos como cogiendo el toro por los cachos, se le dice aquí en Colombia, ¿no? Como empezando a tomar un poco más responsabilidad de esto que está pasando en nuestras vidas, en la cotidianidad. Y les comentaba de las cifras que según la Organización Mundial de la Salud pues son tremendas, ¿no? Y les decía, oigan, aproximadamente esos 280 millones de personas en el mundo que sufren de depresión, más o menos la Caro, depresión, Caro, dime, Caro, yo te quiero pedir una licencia. claro, Você sabe o que é pedir uma licença. sí, sí, eu Você disse conozco. que você estuvo em Brasil. Tem que Sí. conhecer.
¿Usted piensa que al acabar esta sesión de 40 minutos podemos iniciar otro rápidamente? Porque posiblemente en esta no abordemos todo y abramos otra para ver toda tu presentación. Claro, por supuesto. Pero a Sí, ver claro que sí. que tú puedas. Chévere, buenísimo. De una, Entonces, cuenten conmigo. sí, vamos a darle y después abrimos con el mismo link y así damos toda esa presentación tan bella que tú tienes. Obrigado. Gracias a ti, con gusto. Por aquí dice, hace falta poner en práctica inteligencia emocional y resiliencia. Es verdad, querida Marbella, es verdad. Y fíjense, aquí yo quería contarles algo que me parece muy interesante. La depresión es aproximadamente un 50% más frecuente en las mujeres que en los hombres, ¿no? Sin embargo, pilas, porque eso es como un engaño de asumir que las mujeres, por ser más emocionales, sufrimos más de depresión. Eso hay que tenerlo también muy presente porque no es solo eso, no es que las mujeres sufren más de depresión, es que los hombres tienen las tasas más altas de suicidio. Entonces, claro, no hay tantos casos de depresión en los hombres porque es que los hombres no van al psicólogo. Es que los hombres no le dicen a los amigos estoy depresivo, ¿sí o no? Porque se callan de eso que están llevando, de ese dolor que están cargando. Se ha tergiversado tanto el concepto de las emociones que de hecho, cuando se va a hablar de ello, se dice, no, esto no es tan importante o esto es como raro, o si un hombre va a hablar de las emociones, ¿qué le estará pasando, cierto? ¿Será que van a pensar de mí que soy otra cosa, que es que soy muy sensible, que es que soy muy vulnerable? Y de hecho, tenemos tan tergiversado el concepto de la emoción que pensar ser sensible o ser vulnerable es malo. Entonces, no sé si para ustedes, de pronto desde Estados Unidos, en Houston, pero por lo menos en Latinoamérica hay un machismo fuertísimo en el que se les dice a los hombres desde niño no llore, que los varones no lloran, ¿cierto? Claro, a las niñas también le dicen no llore que se vuelve fea, por lo menos aquí en Colombia, no llore que se arruga. Entonces, lo que nos hacen creer frente a las emociones, que eso es malo, es que no se muestra. Y que si yo llegase a mostrar algún tipo de emoción, tiene que ser que estoy feliz. De lo contrario, estoy mal y por lo tanto me lo escondo. Porque si estoy mal, no sé qué hacer con esa emoción. ¿Mm? Entonces, durísimo porque los hombres están llevando una carga durísima. Es verdad, Marbella dice, los hombres no expresan, los hombres no lloran, pero sí son los que tienen las tasas más altas de suicidio y de hecho son los hombres los que tienen las tasas más altas de dependencia al alcohol o a la droga. ¿Qué les dice eso? Que no tienen herramientas para gestionar su emoción. Por lo tanto, como les dicen, coma callado, aguántese lo que está viviendo. Entonces, frente al dolor, dolor que todos los seres humanos hemos tenido que vivir en algún momento, porque eso hace parte de la humanidad, ¿cierto? Eh, pues terminamos buscando a veces caminos o respuestas que terminan haciéndonos Te pago con muchísimo. tarjeta. Entonces, no sé si quieran cerrar de pronto sus micrófonos, que creo que hay alguien por ahí con micrófono abierto. Yo se lo cierro también. Hablando, gracias. A propósito de las cifras, según un estudio que se llama Depresión y otros trastornos mentales comunes, la OMS lo llama estimaciones sanitarias mentales, ¿no? Nos muestra este estudio en donde aparecen como los casos de depresión en varias de las regiones más importantes del mundo, como África, el Mediterráneo, Europa, América. Mm. Quiero mostrarles otro índice de depresión, estrés y ansiedad. ¿Qué tan comunes son? Aquí nos muestran los países que tienen más altos estos niveles, que han presentado más niveles de depresión, por ejemplo.
y sí, como nos decía, creo que Marbella, Suecia en este momento tiene la tasa más alta. Y eso es tremendo porque los suecos pues son personas que tienen una calidad de vida, pensaríamos, buenísima, ¿cierto? Sin embargo, fíjense que los suecos tienden a pensar mucho eh, en tener cosas materiales, por supuesto, a tener un buen carro, a tener una buena casa. Y de hecho ellos se fueron un poquito más a trabajar también en su ser, pero desde la razón. Y han escrito buenísimos libros, han hecho estudios espectaculares, pero llegaron hasta ahí, cuerpo y razón, pero se les quedó por un ladito la emoción. ¿M? Porque la inteligencia emocional es clave para la vida. Entonces, fíjense que aquí tenemos varios de los países con los niveles más altos. En ninguno de estos está Venezuela o Colombia. ¿Por qué será que pasa eso? O Chile, por la resiliencia. ¿M? Bien. Por aquí podemos ver también cómo la preocupación por la salud mental está en aumento. Tenemos por aquí ya un estudio que es puntualmente en países de América Latina, algunos países, entre esos está Chile, está Brasil, digamos mejor países de América por Brasil, Colombia, Perú, Argentina y México. mm, Las tasas son muy altas y fíjense cómo va en aumento del 2018 al 2022. Esto ya puntualmente aquí en países de la parte sur de América. Pero Pero, hablemos en, pero una pregunta, Carolina, con respecto a la lámina anterior. claro, Entiendo que lo que dice la lámina es que esos países consideran la salud mental como un problema. Quizás en otros países ni siquiera se han preocupado en eso, mm, porque te cuento, en Brasil conozco una psicóloga amiga en Sao Paulo, y este tema de la ujú, salud mental es, bueno, fundamental en sus ponencias. Ella es psicóloga de hace más de 20 años y el tema de la salud mental, lo importante es la conciencia, crear conciencia de que existe y que hay que cuidar esa salud mental. Entonces me imagino que el exactamente. porcentaje que consideran como un problema ya es como un avance o es totalmente negativo. Esa es la pregunta. No, lo considero, es un avance. O sea, ya se dieron cuenta que esto se volvió muy grave, que se Excelente. está saliendo de control. ¿Sí? Ya dijeron, pues pucha, esto se está saliendo de control, esto es como una bola de nieve que si no paramos va a seguir creciendo, necesitamos hacer algo frente a eso y desde ahí empiezan a hacer un par de estudios de investigaciones, encuestas. Estas encuestas se hicieron a nivel virtual, le enviaron a la gente, a muchas personas, em, una encuesta, un test de tensión emocional en donde la gente se calificaba y a partir de eso hicieron estos análisis. Eh, Tú podrías, antes que Zoom nos diga que ya venimos, explicarnos rápidamente en Colombia qué significa cuando la gente dice que es un chicharrón. sí. Cuando en Colombia se dice que es un chicharrón es porque es un problema durísimo, es porque el problema está difícil de solucionar. Entonces Por eso es un aquí, chicharrón. Es un eso es un chicharrón. chicharrón. Y entonces, solamente para que estemos pendientes que vamos a salir y vamos a volver a entrar inmediatamente para que continuemos. Y gracias por haberme respondido lo del chicharrón tan bella. Dios te bendiga, Carito. Vamos a salir y entramos con el mismo link. ¿Sí va? Listo, listo, de una. Y vamos.